es la educación preuniversitaria, o sea, va desde la inicial, la básica, toda esa educación importante. Ayer, ¿con quién lo hablamos? Que decía, usted no puede, Melanio, con Melanio, saber matemáticas y todo lo demás si no sabe leer y escribir. Para saber matemáticas hay que saber leer y escribir. Ahí está el profesor Juan Valdés. Cuéntenos su visión sobre esta propuesta de fusión. Fíjate, la fusión propuesta entre el MESID y el MINERD no es más que un asalto a los fondos del 4% para la educación, que hace más de 26 años están dedicados en exclusiva a la educación escolar. ¿Por qué no es factible esa fusión? Bueno, primero porque ambos ministerios tienen enfoques y necesidades diferentes. Las complejidades administrativas, las deficiencias operativas del MINERD superan a las del MESID y la fusión simplemente empeoraría la operación del Ministerio de Educación. Ambos ministerios tienen diferencias marcadas también en términos de políticas educativas. En realidad, el MINERD requiere ajustes y desarrollo independiente. Si se quiere garantizar que se responda adecuadamente a las necesidades de la educación escolar, no podemos mezclarla con la educación superior. Por otro lado, el presupuesto del Ministerio de Educación corresponde a la garantía de un derecho constitucional y universal. La educación universitaria no es obligación del Estado. La educación escolar sí. La educación escolar es una obligación también de la familia, constitucional y legal, que están obligadas a enviar a sus hijos a la escuela. Con la universidad no. La educación universitaria es una opción, no una obligación. Entonces, tomar los fondos del 4% para la educación y usarlos en educación superior solo empeoraría la condición de miseria que impera hoy en día en las escuelas públicas. Tenemos que recordar que el Ministerio de Educación es el peor en términos operativos y de resultados de todos los ministerios del gobierno dominicano. Nosotros hemos identificado a través de los estudios del Observatorio Educativo que el sistema educativo atraviesa su peor crisis de este siglo. Por lo tanto, fusionarlo con un ministerio de otra naturaleza en este momento no tiene ningún sentido. Por otro lado, el gobierno no ha presentado al país, ni a la Asociación Dominicana de Profesores, ni a los técnicos en educación de la República Dominicana, dónde están los estudios, las investigaciones, los análisis de factibilidad, los análisis de necesidades que justificarían su alegato de que con esta fusión ellos van a optimizar los recursos y van a eficientizar el gasto educativo. Eso no se ha presentado. No. Y de hecho, no existen tales estudios. Ellos alegan que la fusión permitiría una distribución más estratégica e integral de los recursos y que con esto se fortalecería la calidad educativa. Pero no hay ningún estudio, ninguna investigación que haya demostrado tal cosa. Aquí se está improvisando con un área que es un derecho constitucional y con el área de mayor debilidad de todo el gobierno dominicano. Profesor, una pregunta para, creo que usted ha dado un argumento contundente haciendo referencia a la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar por constitución el cumplimiento del derecho a la educación que tienen los niños y niñas en el país, como una obligatoriedad. Ya la parte de la educación universitaria es opcional. Hay quien no quiere hacer una carrera universitaria, nadie lo puede obligar, quiere ser un técnico medio, quedarse en el bachillerato o ser lo que fuere, pero ya eso es opcional. Lo otro sí es obligatorio, claro. Llegar hasta un nivel básico de enseñanza. Y eso yo creo que es un argumento fuerte para entonces justificar por qué unir una cosa que es obligatoria con un presupuesto asignado para garantizar esa obligatoriedad en construcción de escuela, en garantizar libros, etcétera, etcétera, con algo que no lo es. Ahora una pregunta.
siempre han estado separados el Ministerio de Educación del Ministerio de Educación Superior. Así es. Yo les recuerdo algo a las autoridades actuales. Cuando se creó la Ley de Educación 6697, teníamos la Secretaría de Estado de Educación y teníamos en ese momento el CONES, el Consejo Nacional de Educación Superior. Ojo, eso fue en 1997. En ese momento, profesor, la Secretaría de Estado de Educación era Secretaría de Estado de Educación y Culto, ¿no? Porque correcto, y cultura. Correcto, pero ¿qué pasa? En el año 2001 se crea la Ley de Educación Superior. Entonces, ahí ya tienes claramente, primeramente, una secretaría que hoy en día es equivalente a un ministerio. Claro. O sea, hay una diferencia de 4 años. Y el CONES y la Secretaría de Estado de Educación en ese momento tenía cada cual su operación dividida y su presupuesto asignado. Entonces, es falso el argumento de que acá el presupuesto del 4% corresponda tanto a la educación superior como a la educación escolar. Ellos dicen que en muy pocos países del mundo existen dos ministerios. Bueno, eso es un tema semántico, porque la figura ministerio no existe en muchos países del mundo, pero si tomamos países de Europa o Estados Unidos como referencia, tú tienes un departamento de educación que sí tiene separado lo que es la educación superior de la educación escolar. De hecho, señores, estamos hablando de la dicotomía entre la pedagogía y la andragogía. Cuando el ministerio o el gobierno alega que a través de la fusión se van a alinear los currículos con las demandas del mercado laboral, está incurriendo en un mayúsculo disparate, porque usted no puede alinear un currículo de naturaleza andragógica con uno de naturaleza pedagógica. Entonces, ellos alegan que así se va a unificar una visión de la educación con prioridades en la ciencia y la tecnología. Pero, señores, aquí hay dos currículos. Está el currículo que es de nuevo pedagógico con un currículo que es de nuevo andragógico para las universidades. Ellos dicen que se va a mejorar la política educativa. ¿Y dónde están esas propuestas? ¿Dónde están esos estudios? ¿Dónde están esas evidencias? Ellos inclusive alegan que se va a mejorar el acceso a la educación y fortalecer el seguimiento estudiantil y de investigación. Pero no hay ninguna evidencia de esto. De hecho, hoy en día, el acceso a la educación en la República Dominicana tiene un sesgo de un 43%, porque el nivel inicial, que son los niños de 2 a 5 años, solo tiene una cobertura de un 57%. Y cuando hablamos de los indicadores de eficiencia interna del ministerio, porque me llamó mucho la atención escuchar al presidente de la República decir que en estos momentos todos los indicadores de educación estaban mejorando, cuando eso es totalmente falso. Si usted revisa en este momento las estadísticas educativas de la República Dominicana, los indicadores de eficiencia interna son inferiores a los del año 2019. La tasa de abandono en este momento es de un 5.21% y en 2019 era un 2.93%. La tasa de promoción escolar está en 88.75% y en 2019 era 94.2%. La tasa de estudiantes que reprueban en este momento es de 6.4% y hace 5 años era un 3%. Igualmente, si usted ve los indicadores de la tasa de cobertura y de asistencia a la escuela, son inferiores en este momento a los del año 2019. O sea que no es cierto que los indicadores educativos estén mejorando, mucho menos los de aprendizaje. Porque cuando usted ahora, ve... una pregunta, profesor. Hay quienes consideran que, dada la propia dinámica, y como usted decía, de la educación universitaria, que es opcional, en el caso, por ejemplo, de República Dominicana, la mayor parte de la educación universitaria se da a través de instituciones privadas. Eso es la así. Única institución pública de educación superior es la UAS y tiene su propia condición y autonomía. Entonces, dado esa realidad, tendría sentido que existiera un ministerio para dirigir universidades privadas que no las dirige
porque tienen su propia dirección, y una universidad estatal que es autónoma. ¿Cuál es la relación de la del ministerio, que usted le explique, para con estas instituciones? Que Mira, algunos ponen en duda si realmente es efectivo para tener una estructura a nivel de ministerio. mucha gente desconoce, Roberto, que el 68% del presupuesto del MESID se va a la UAS. O sea, estamos hablando de que si aquí se fusiona el MESID y el MINERD, se van a usar los fondos de la educación escolar para financiar la UAS. Cuando me han dicho que esto se quiere hacer para eficientizar el gasto, eso es una mayúscula falsedad por lo siguiente. El mismo ministro de Hacienda ha dicho que se van a congelar los sueldos y el gasto en nómina. Entonces no hay ninguna reducción por ese lado. Y por otro lado, te reitero, el 68% del presupuesto del MESID le corresponde a la UAS. Lo que queda de presupuesto es apenas para programas como el inglés de inversión, la nómina, las becas. O sea que no tiene ningún sentido en términos de calidad del gasto o de eficientizar el gasto la fusión. Por otro lado, en términos operativos, tú estarías fusionando una institución que no maneja más de 70 entidades. Tú tienes la universidad estatal y tú tienes a unas 60 y tantas universidades privadas que inclusive reciben una subvención de ese presupuesto del MESID. O sea que le estarían cargando al presupuesto de los niños de la clase obrera el financiamiento de universidades privadas y el de la UAS, que no es necesario, aunque el MESID sí tiene la función de supervisar el control de calidad de las universidades. Claro que tiene un sentido. El MESID hace un excelente trabajo y está haciendo muy buen trabajo, pero tú no puedes mezclar una institución que funciona con una que es inoperante, que es disfuncional. Señores, el MESID no maneja más de 70 instituciones. En contraste, al MINER le toca manejar más de 12,000. Wow. Estamos hablando de 7,600 escuelas públicas y unos 5,000 colegios privados. Te estamos hablando de que tú tienes en el MINER 122 distritos escolares, 18 regionales educativas, 155 seccionales de docentes, más de 100,000 empleados administrativos y unos 130,000 empleados docentes. Cuando he escuchado al empresariado decir que algunas áreas de ambas instituciones son redundantes, que están duplicadas, me parece que ellos no conocen mucho sobre educación y su estructura, porque, por ejemplo, Educa decía que el área de currículo en el MINERD y en el MESID eran redundantes. Y esto es otro mayúsculo disparate, porque les reitero que el currículo escolar es de naturaleza pedagógica y el currículo universitario es de naturaleza andragógica. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Bueno, recuérdate que en este caso los principios de la enseñanza y el aprendizaje a los niños se basan en el desarrollo del constructivismo social, se basan en el desarrollo de experiencias significativas de aprendizaje y se basan en lo que nosotros conocemos como la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, en términos de los métodos y los enfoques que puedes utilizar para que un niño o un adolescente aprenda. En contraste, la andragogía sí presume conocimientos y destrezas previas. Y es como una guía para adultos, básicamente. Correcto, o sea, los principios del aprendizaje en los adultos son totalmente distintos a de los principios de aprendizaje en los niños. También la formación y capacitación de los docentes es totalmente distinta. Aquí, lamentablemente, en mi opinión, y basándome en las evidencias y en las justificaciones que ha presentado el Estado, lo único que se está intentando es tomar el presupuesto del MINERD para financiar al MESID, bajo la excusa de que hay que fusionarlos. Y debo reiterarles que el monto de dinero que propone el Estado ahorrarse, que son 25 millones o 25,000 millones, 25,000, es equivalente a la subejecución presupuestaria del MINERD. Ese exactamente es el monto que el año pasado el MINERD dejó de ejecutar. Pero la gente quizás cree que como esos fondos no se ejecutaron, están de más, y es todo lo contrario. Lo que explica por qué hoy
las escuelas operan en condición de miseria, es precisamente porque los fondos no se ejecutan adecuadamente, porque la operación del ministerio es disfuncional, porque las autoridades educativas en el Ministerio de Educación, más allá de la narrativa y el discurso, carecen de la pericia, porque también hay un cierto nivel de incompetencia al no saber ejecutar apropiadamente los programas y las políticas educativas. Fusionar el MINER y el MESID es empeorar aún más lo que es ya un sistema escolar extremadamente deficitario y también injusto e ineficiente. La población dominicana no debe aceptar esta fusión y nosotros exhortamos a todo el pueblo dominicano a que en esta ocasión salga al frente a oponerse a esta fusión, porque aquí lo que se está es inventando. Aquí se están dando patadas voladoras en áreas en las que obviamente no tienen la pericia necesaria, no cuentan con los estudios, no cuentan con las investigaciones y tampoco cuentan con un marco referencial que le garantice al pueblo dominicano que esta fusión va a generar mejores aprendizajes tanto en la educación superior como en la escolar. Señores, de eso no hay ningún tipo de evidencia más que palabras. Asumiendo, profesor, que se llegara a dar la fusión de ambos ministerios, ¿cómo quedaría la ADP? Le hago la pregunta. No, la ADP está totalmente opuesta a esto porque sí, esto es un asalto. Pero lo digo como entidad, tomando en cuenta una declaración que hiciera incluso el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, ex rector de paso de la UAS. Él conoce bien de cómo se maneja todo por allí. Él decía, si tú tienes sindicalizados a los profesores preuniversitarios, vas a tener que sindicalizar también a los universitarios. Déjame decirte algo. Ajá. La ProUAS existe. Exacto. Te voy a explicar algo. La última huelga que se hizo en este país se hizo en la UAS, no fue en la ADP. Yo creo que mi querido amigo Franklin García Fermín ahí está un poquito confundido. El problema de la fusión con la UAS y el MESID, y la UAS y el MINER y la UAS, o el MINER y el MESID, perdón, no es el tema de los sindicatos, porque la UAS tiene su sindicato. Y la última huelga que se hizo aquí se hizo en la UAS. Y yo les digo algo, yo no entiendo por qué aquí siguen satanizando las protestas cuando la protesta es un recurso constitucional. El peor error que ha cometido el pueblo dominicano es dejar de protestar. La única razón que explica por qué aquí se siguen tomando medidas como estas, que son realmente sin fundamento, sin investigación y sin sustento, es porque el pueblo dominicano ha caído en esa condición de indefensión inducida que acepta casi todo lo que le presenten. Pero si seguimos así, vamos a arruinar cada día más la educación dominicana y el derecho a la educación. Nosotros, los docentes, no vamos a aceptar que se usen los fondos del 4% para la educación para financiar la educación superior, ni para financiar universidades privadas. Y encima de esto, tenemos escuelas altamente deficitarias, sin agua, sin mobiliario, sin buenos recursos para el aprendizaje, sin buena alimentación escolar, sin buena iluminación, sin buena ventilación. Señores, la escuela pública en este momento está en crisis. Y tú te das cuenta que eso es algo que ha sido hecho a la carrera y sin fundamento y sin mucha coherencia. Cuando esto se anunció antes de ayer en el Palacio y el día de hoy, el ministro de Educación anda de vacaciones. O sea, aquí la educación parece que no es algo que le importa realmente a las actuales autoridades y creen que pueden hacer con ella lo que entiendan por encima de la razón y de la ciencia y los fundamentos. ¿Cómo se explica que hoy, cuando estamos en medio de una crisis de inicio de año escolar, padres protestando, estudiantes, profesores, el ministro de Educación esté de vacaciones, ande de vacaciones? Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene la educación para estos funcionarios? Yo insisto en que el pueblo dominicano es el que tiene que salir a las calles a oponerse a esta fusión el MINER y el MESID, porque realmente lo que estamos viendo es que con la educación dominicana lo que se está es improvisando. Yo he solicitado a través de la ley de libre acceso a la información pública al Ministerio de la Presidencia los estudios, las investigaciones, los análisis
financieros y de factibilidad que sustenten cada una de las justificaciones que utilizó el gobierno para proponer una fusión entre el MESID y el MINERD. Y estoy a la espera de esas investigaciones, porque si no hay fundamento documentado, ni hay un marco referencial, ni hay investigaciones ni estudios, los dominicanos no podemos tolerar que se siga improvisando y arruinando la educación pública. Por último, profesor, bueno, usted hablaba o hacía un llamado a la población toda para que saliera a protestar por esta fusión que se propone y reclamar la protección del 4% del PIB para la educación, destinado esencialmente a la educación básica, a la obligatoria, a la que es una obligación del Estado dársela a niños, niñas y adolescentes, que es el tiempo límite para esa formación obligatoria en materia de educación. Sin embargo, independientemente de todos esos niveles de protesta, que es importante también, todo se va a decidir en el Congreso. Le pregunto por si tienen alguna estrategia de cara a los congresistas donde hay mayoría oficialista para convencerlos de que no es como lo propone el gobierno. Digo esto porque la fusión, al menos de estas dos instituciones, implica una modificación legal, o sea, son leyes, como usted explicaba, la propia creación del Ministerio de Educación Superior, aún viniendo de la anterior comisión, se fundamenta en una ley, y esa ley para que se diera eventualmente la fusión tiene que ser reformada por el legislador. No la puede hacer Jochi Vicente ni la puede hacer el presidente, tiene que volver al Congreso para derogarla y crear otra ley donde se plantee la fusión. ¿Cómo enfrentarán eso con los legisladores? Lo primero es que la Cámara de Diputados tiene una comisión permanente de educación. Si esto llegara al Congreso, que no debe llegar, porque la primera instancia que uno eleva es hasta la presidencia de la República, a que primero entren en razón antes de continuar en una sin razón como esta. También yo he hecho un llamado al presidente de la República a que en esa comisión presidencial de educación, en la cual se toman tantas decisiones sustantivas para este país, se incorporen miembros de la clase docente, porque el problema está en que aquí las decisiones educativas las están tomando grupos de intereses corporativos, contratistas del mismo Ministerio de Educación, ONGs y grupos multilaterales que no representan a los dos actores sustantivos de la educación, que son los estudiantes y los docentes. El presidente de la República tiene que reunirse con los docentes y escuchar a los verdaderos expertos en educación, no a los grupos empresariales ni multilaterales, ni a los mismos contratistas y proveedores del Ministerio de Educación. Si eso no se diera, entonces iríamos al Congreso, y si tenemos que protestar todo el pueblo dominicano frente al Congreso, así también lo haremos. Porque yo quiero acordarle a todos los congresistas de este país a que ellos se deben al pueblo, no a un partido ni a un gobierno. Aquí tenemos una democracia participativa y representativa. Y se supone que los legisladores están para representar los intereses de la ciudadanía, no los intereses de un partido ni los intereses de un gobierno. Los gobiernos y los partidos están supuestos a representarnos a nosotros y hacer lo que le convenga a la mayoría, no a un grupito que sigue decidiendo erróneamente el destino de la educación dominicana. Y yo insisto en que es hora de que el pueblo dominicano se una en defensa de su derecho a una educación de calidad. Esto ni siquiera tiene que llegar a la protesta si las autoridades hicieran las cosas de forma correcta, porque yo debo anunciarles a ustedes que para tomar esa decisión no se reunieron con la clase docente. Lo primero que debió haber hecho el gobierno dominicano fue, en una mesa de trabajo, discutir con docentes, directores, técnicos y hasta las familias y los estudiantes su propuesta de fusión. Porque la educación es una ciencia. Aquí no se puede seguir imponiendo decisiones educativas a la mala, porque lo dice un presidente, lo dice un ministro, lo dice un viceministro.
Señores, esto es una democracia participativa. No puede ser una democracia absolutista, donde usted por tener mayoría en el Congreso puede hacer lo que le plazca. Porque se supone que aquí se está legislando y gobernando para el bien de la mayoría. Y lamentablemente en educación, con esas decisiones que se están dando, es muy evidente que no se está usando ni la razón, ni la ciencia, ni la consulta, y mucho menos la pericia. Porque es muy obvio que no tiene fundamento ninguna de las justificaciones que ha esgrimido el gobierno para funcionar al MESID y al MINERD. Bueno, pues le agradezco, profesor, como siempre, un privilegio tenerlo acá, un gustazo tremendo. Gracias mil. Tengo que ir a estudiar con usted inglés, profesor. Ángelo, hay que ir con... Claro que sí. Claro que Thank you so much. Gracias al director del Observatorio Educativo de la República Dominicana, el profesor Juan Valdés, por acompañarnos en este magazine que no tiene nombre.